palabras de vida eterna, resplandece la luz del Señor. No hay voz tan pura ni tan tierna como tu palabra. Yushan asi bejkuiwa sholah anima beijunjun kono yetwat oke in kuiwomo. Palabra de Chekui kanep yetwat masane tset hishwalkan eyesh os hije. Mateo 28, 19 y 20. limpia y gobierna. Ha Consejo Regional Acateco Chia presentar su programa Ane Yet Inale Mahwek al Heyate. Hermanos, una vez más, Chicocoy Bescane Kumam Dioses hermanos, es un gran privilegio y Chicocoy Bescane Kumam Dios hermano, donde quiere que uno esté en diferentes circunstancias, Chababscane Kumam Dios hermano y hermana, y entonces Jato Nundi Chicoche Chicocuyo, de una manera tan especial que cada creyente tiene que escuchar y vivir la palabra de Dios. Así que hermanos, Chicoche Chica seguiría tu tema es santidad en la vida cristiana o vivir una vida cristiana en santidad. Esta es la demanda, hermanos, es la demanda que Dios hace en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios hizo lo mejor, lo perfecto. Para Dios, en el Antiguo Testamento, había un lugar que se llama atrio. Atrio, primero estaba compuesto en tres facetas, en tres formas. Ahí estaba el atrio, o sea, el patio. Número 2, ahí estaba el lugar santo. El sacerdote para hacer el sacrificio. Llegando a hacer el sacrificio, también viene el lugar santísimo. El sumo sacerdote para hacer su oficio cada año. Ahora bien, hermanos, y entonces, hermanos, había el tabernáculo en el Antiguo Testamento, contiene lugar santo, lugar santísimo. Y entonces eso es lo mejor que Dios hizo en el Antiguo Testamento para el judío. No solamente duró tanto tiempo, más de 40 años en el desierto, después continuaron en el tiempo de Josué, los jueces. Ahora bien, hermanos, esto es demanda la vida de santidad de cada creyente. Cada creyente tiene que vivir y estar cerca de Dios, cerca de Cristo, bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, hermanos, seguimos con el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 9 y verso 11. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hermanos, Cristo, lo que hizo Cristo en el cruz del Calvario, todos nuestros pecados y pecado de la humanidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cristo ya estando presente, Cristo murió en el cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad, sino que murió por todo el mundo por completo. Estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, Jesucristo no se quedó solamente muerto, sino que también después de 3 días,
Después de esos 3 días, Cristo resucita. De haberse resucitado Cristo, y entró directamente al cielo, a la derecha de Dios Padre, sentado allí mismo, hermanos. Por eso Cristo dice, verso 11, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, lo que habría de venir, lo que está en el futuro. Y entonces en el Antiguo Testamento, hermanos, solamente estuvo como un prototipo, como un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos nos declara exactamente lo que hizo Cristo. Ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, porque él más amplio en el sentido de, porque todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, solo es terrenal. Hicieron sacrificio los sacerdotes, y el sumo sacerdote una vez entraba en el lugar santo cada año, pero lo que hizo Cristo en el cruz del Calvario, después de 3 días, murió, resucitó, entró directamente al trono de Dios Padre. Es el más amplio que hay. Si es el más amplio que hay, por eso cada creyente tiene que acercarse a Dios, hermanos. No solo esto, hermanos, sino que también viene la otra frase más importante, dice, es lo más perfecto y más perfecto tabernáculo. El tabernáculo del Antiguo Testamento, hermanos, está dividido en atrio, ¿verdad? Atrio, lugar santo y lugar santísimo, y entonces sencillamente era temporal. En cambio, aquí lo que hizo Cristo es eternamente para siempre. Por esa sencilla razón, cada creyente, donde quiera que esté, tiene que mirar a Cristo, tiene que recordar cuándo y dónde aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que esa santidad tiene que vivir dentro de uno mismo. Dice el texto, es el más amplio y es el más perfecto. En el sentido de la palabra perfecto, hermanos, en el sentido de la palabra perfecto, perfecto quiere decir que no hace falta nada. Está completo. Salmo número 19, verso 7, dice, la palabra de Dios es perfecta. Si es perfecta la palabra de Dios, entonces quiere decir que la palabra que lees todos los días es que no hace falta nada, está completo, sino que está lo máximo para usted, para mí, para todos. No importa qué nivel tengas, no importa qué título tengas, pero usted tiene que acudirse a la Biblia. ¿Por qué? Porque es el sacrificio que hizo Cristo por perfecto. Es el sacrificio más importante para toda la vida del ser humano. La Biblia, Salmo número 90. La vida del ser humano es de 70 años al más fuerte. Pero la vida de los 80 años, si tú eres hombre robusto, por lo menos haga inclinación de la palabra de Dios, que es la más perfecta, porque Cristo hizo lo perfecto en el cruz del Calvario. Dice el verso 11, dice, más perfecto tabernáculo. El tabernáculo hecho de manos en el Antiguo Testamento, sino que Cristo es el propio tabernáculo en el tabernáculo de Dios Padre.
Y también usted creyente hoy en día, como creyentes, nosotros hermanos, tenemos nuestro cuerpo, alma, espíritu, y entonces que tenemos que dejar Dios que actúe dentro de uno mismo en este tabernáculo que tenemos, en este cuerpo. Ahora bien, hermanos, sino que Cristo hizo lo perfecto, hecho lo máximo, no hace falta nada. En el Antiguo Testamento hicieron los hombres, pero lo que hizo Cristo lo hizo perfecto. No hecho de manos, es decir, de nuestra creación. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por su propia sangre. Hermanos, la sangre de Cristo, hermanos, es lo que hizo completo la obra del sacrificio. Dice el libro de los Hebreos, sin sangre no hay remisión de pecados. O sea, si no hay sangre derramada por Cristo, y entonces no hay perdón de pecados. Ahora bien, y entonces Cristo hizo por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Hizo por su propia sangre. Allá en la cruz, hermanos, hace 2000 años que Cristo murió. Mataron a Cristo. Aquellos fariseos, aquellos judíos, aquellos soldados romanos que mataron a Cristo, hermanos, ellos no sabían. Pero ahora mismo, hermanos, sabemos exactamente que Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Si hizo el sacrificio por nosotros, hermanos, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Hermanos, si tenemos esta eterna salvación que Cristo hizo lo perfecto por nosotros y también lo máximo, y entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios dignos, moales, hermanos, para vivir una vida de santidad en cada creyente. Es lo que demanda. Habiendo obtenido redención, eterna redención, cuando hizo Cristo el sacrificio, ahora nosotros tenemos salvación por toda la eternidad. Por eso el creyente hoy en estos días, puede ser mañana, puede ser un mes, puede ser un año, Cristo viene, ya están las puertas, porque nosotros tenemos esa redención. En cambio, el que no tiene a Cristo, necesita salvación también para esa redención por completo. Así que, hermanos, necesitamos la vida en Cristo Jesús, porque hizo lo perfecto para vivir una vida de santidad. Vamos con el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y entonces Cristo se ofreció sin mancha a Dios. Sin mancha. No hay tacha alguna. Cuando le estaban pegando a Cristo, estaban bofeteando a Cristo, Él no respondió nada. Y échalo a Pilato, te tocó a Jesucristo. Dime si tú eres el Cristo. Techi Cristo, tú lo has dicho. Chule falsos testigos, yo cocolo mal Jesucristo. Chalona sumo sacerdote tetnahashkati. Ta wanshinshi.
Pero él no dijo nada y el sumo sacerdote se quedó maravilloso. Ahora bien, hermanos, por eso Cristo hizo lo santo. Rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. En el Antiguo Testamento, hermanos, ellos hacían esos sacrificios, pero lo que hizo Cristo es puro. Es purificación. La palabra puro, por ejemplo, hermanos, chabuk café, café puro. Solamente el café. Pero al tachaboche chaba agregar leche y pan, o sol café tú, y entonces ahí ya es un café adulterado. Y entonces es una demanda para ser puro. Tenemos que purificar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, y entonces tenemos que hacer una entrega todos los días en la vida cristiana cerca de Dios. Ahora bien, tenemos que tener esa purificación, esa santidad en las manos de Dios todos los días. Versículo 14. Cuanto más, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Ahora bien, solo con la palabra de Dios, hermanos, limpiará vuestra conciencia. La palabra conciencia quiere decir con, dentro de uno. Yin, yul, copeshanto, siklipil, dentro. Con, es adentro. Ciencia es tus actitudes. Actitudes techikun hunun kuish, hermanos. Tenemos que estar conscientes. Si vamos a estar conscientes y entonces Dios y Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, entra en nuestro corazón y entonces ahí está el cambio en la vida de santidad del creyente. Cuando tiene la vida de santidad del creyente, quiere decir la palabra va a tener el control sobre su mente, sobre su corazón, sobre su manera de hablar, sobre su manera de vivir, sobre su manera de hacer todas las cosas que puedes hacer. Hermanos, tenemos que vivir esto. Ahora viene, hermanos. En una ocasión, hay una hermano chisha Cristo inspiran y entonces Hana hermano chisha Cristo inspiran tus hermanos lechero najes hermanos. Él vende leche en la cuadra donde él vive. Y entonces, como cada día o cada 2 días, shonkan leche. Pero los de la cuadra, hermanos, se sorprendieron. Don Pancho se cambió. Hasta la gente incrédula decía, Pancho se cambió. Es muelna Don Pancho, dice. Y entonces un poquito más, hermanos, supieron que Don Pancho había aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero enseguida, después de otros días, hermano, empezó Don Pancho a seguir vendiendo leche. Y ayunan, hermanos, y entonces también la leche se cambió. ¿Por qué se cambió la leche?
es que don Pancho había aceptado a Cristo y don Pancho agregaba agua a la leche. Ya después de haber aceptado a Cristo, hermanos, aceptaron a Cristo, ya no le agregaba agua a la leche. Y entonces don Pancho, el hermano Pancho, hizo el cambio por completo por conciencia. Así que, hermanos, nuestra conciencia, por eso el libro de Tesalonicenses, ¿sí? Y entonces limpiar nuestra conciencia. Libro de Hebreos dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Qué exhortación, hermanos! Limpiar vuestra conciencia es que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, vivir, testimonio de lo que tú emprendas a hacerlo. Tenemos que servir al Dios vivo. Por eso dice el verso 11, ya Cristo está presente como el sumo sacerdote por completo, y entonces Cristo hizo la obra por completo, lo máximo, lo mejor. Así que Cristo hizo lo mejor para nosotros, por eso también nosotros tenemos que hacer lo mejor para que sirvamos al Dios vivo. Servir al Dios vivo, hermanos, es lo mejor que se puede. Es la mejor circunstancia que uno debe hacer. Así que, hermanos, vamos a entrar en el versículo 15. Dice el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que Cristo fue el mediador entre Dios y los hombres. En 1 de Timoteo dice que es el mediador y es el abogado nuestro. Es el intermediador. O sea, Hana Chaun Okoti Satach Dios, tus hermanos. Cada vez, hermanos, que oras, Él es el mediador. Cada vez cuando tengas un problema muy serio, muy difícil, muy complicado, y también Él es el mediador. Ahora bien, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, donde hay muerte, dice el texto, remisión de las transgresiones que había en el primer pacto. O sea, sencillamente Cristo hizo el mediador por completo. En el Antiguo Testamento solo se hacía un holocausto por el lugar, un sacrificio en el lugar santo, en el lugar santísimo, por el sumo sacerdote. Ahora bien, en el verso 15 vino Cristo, Él es el mediador del nuevo pacto, del nuevo trato de Dios. Así que, hermanos, acerquémonos a Dios, hermanos. No solo que hay una palabra, hay un shakán de titish, hermanos, para que interviniendo. La palabra intervenir quiere decir, hermanos, tomar parte del asunto. El asunto del Antiguo Testamento solo fue un prototipo, solo fue un ejemplo, y entonces en el Nuevo Testamento Cristo intervino. El libro de Efesios dice, Dios nos bendijo en lugares celestiales. ¿Pero qué es esto, hermanos? ¿Cómo es que Dios nos bendijo en lugares celestiales antes que existe la humanidad?
Allá en el cielo, hermanos, se hizo una reunión. Ahí estaba el Dios Padre, ahí estaba el Dios Hijo, ahí estaba el Dios, el Espíritu Santo. Y entonces ellos hicieron el plan por completo. Y entonces si vamos a hacer el hombre, ¿y entonces qué vamos a hacer? Ahora dice Cristo, si hacemos el hombre, y entonces Haidean, Hintoch Caminte Cruz del Calvario San, Yumas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces, sino que fue un mediador. El Espíritu Santo vino a hacer la obra completa con Cristo en la cruz, hermanos. Por eso está el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció. La palabra, hermanos, dice que Cristo se ofreció voluntariamente. Por eso nosotros, hermanos, tenemos esta bendición tan grande, tan inmenso, tan poderoso, acercarnos a Dios por completo, hermanos, sin reserva alguna. Dios tu chicha, hermanos, pero necesita una vida de santidad en la vida del creyente. Así que, hermanos, es un gran privilegio, hermanos, acercarnos a Dios cada día. Los errores, tenemos los errores, pero Dios es el que perdona, por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto. No importa los fallos, las circunstancias que tenemos, pero nos acudemos a Dios por una vida de santidad. Así que Cristo se ofreció a sí mismo. En el Antiguo Testamento solo fue un ejemplo, en el Levítico, y entonces en el Nuevo Testamento Cristo hizo la perfección. Por esa razón, salmista David dice, lámparas es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, me alumbra mi camino. Por eso Cristo tiene que vivir en su corazón, usted tiene que vivir en Cristo por toda la vida, hermanos. Así que, hermanos, es un reto para nosotros, para acercarnos a Dios de una manera tan sencilla y práctica, para que hacemos y tengamos el cambio cada día más hasta que Cristo regrese en el cruz del Calvario. Así que, hermanos, gracias, que Dios les bendiga, hermanos. Palabras de vida eterna, resplandece la luz del Señor. No hay voz tan pura ni tan tierna como tu palabra de vida eterna. Yutoljas ane Dios, tikis kalinto palquinal. Chicas que Yumasani, Hebreos 4:12. Del trono de Dios vino. Shemaje yape, ane yetinale. Transforma, limpia y gobierna. Vivimos por tu palabra.